Stop, your plan is my choice. Tune out all the noise. I can hear your voice, and I don't wanna run, no. I don't want control, I don't wanna run. I don't want control, no, no, no. I give you my all. I give you my all. Yeah, I'm not running anymore. No, I give you my all. I'm giving you all of me, all of me. I give you my all. I'm not running anymore. No, 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 no. I give you my all. Giving you all of me, all of me. Hola amigos, estamos emocionados de compartir una semana más todos juntos desde la casa y queremos pedirle a Jesús que venga, que su presencia ascienda en nuestros hogares. Es demasiado importante que estemos conectados espiritualmente y que estemos en lo mismo. Así que, Señor, te pedimos que tu presencia venga, que hagamos una parada, Señor, que nos detengamos en medio de nuestras preocupaciones, de las cosas que nos distraen, tal vez problemas familiares, Señor, tal vez cosas económicas que nos preocupan, pero hoy depositamos esas cargas en ti, Señor, y nos libramos de ellas para poder estar este rato intencionalmente contigo, en tu presencia. Invitamos a que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en nosotros, en nuestras familias, y hagas algo especial en nuestros corazones por medio de lo que vamos a cantar, de la charla, de compartir en familia y buscarte juntos. Gracias por esta comunidad tan increíble que nos das, y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí dándote adoración, por tus puertas entramos, guíanos a ti, y este es tu hogar, el lugar donde estás. Haz una familia, danos tu corazón. Estamos aquí dándote adoración, por tus puertas entramos, guíanos a ti, y este es tu hogar, el lugar donde estás. Es una familia, danos tu corazón. Venimos así, te amamos. Venimos así, bueno eres tú. Venimos así, te gracias. Nos has hecho bien, trajiste unidad, es nuestro hogar. Estamos aquí dándote adoración, por tus puertas entramos, guíanos a ti, y este es tu hogar, el lugar donde estás. Haz una familia, danos tu corazón.
venimos así, te amamos, venimos así, bueno eres tú, venimos así, de gracias, nos has hecho bien, trajiste unidad, es nuestro hogar. Nos has hecho bien, trajiste unidad, es nuestro hogar. Nos has hecho bien, trajiste unidad, es nuestro hogar. Grandioso Padre de amor, amamos tu voluntad, nos asombramos por ti. Tú reinas, Hijo de Dios, amamos tu voluntad, nos asombramos por ti. Santo Espíritu, ven, amamos tu voluntad, nos asombramos por ti. Grandioso Padre de amor, amamos tu voluntad, nos asombramos por ti. Tú reinas, Hijo de Dios, amamos tu voluntad, nos asombramos por ti. Santo Espíritu, ven, amamos tu voluntad, nos asombramos por ti. Venimos así, te amamos. Venimos así, bueno eres tú. Venimos así, te gracias. Nos has hecho bien, trajiste unidad, es nuestro hogar. Nos has hecho bien, trajiste unidad, es nuestro hogar. Nos has hecho bien, trajiste unidad, es nuestro hogar. Y no necesito nada más que tu amor. Y no necesito nada más que tu amor. Pues somos tus hijos y ya no hay temor. No hay nada mejor.
tu amor, nada mejor que tu amor. Y te adoraré en todos los tiempos, te cantaré toda una vida, por todos mis días. Te adoraré en todos los tiempos, te cantaré toda una vida, por todos mis días. Yo te adoraré por siempre, por todos mis días, sin importar mi condición, sin importar mi situación. Yo te adoraré por siempre. Solo tú mereces mi adoración, mi adoración. Y no necesito nada más que tu amor. Y no necesito nada más que tu amor. Pues somos tus hijos y ya no hay temor. Nada mejor que tu amor. Nada es mejor que tu amor. Y te adoraré por todos los tiempos, te cantaré toda una vida, por todos mis días. Oh Señor, te adoraré en todos los tiempos, te cantaré toda una vida, por todos mis días. Y tú me invitas a alzar mi voz otra vez. Vengo a cantarte, que tu reino baje. Y tú me invitas a alzar mi voz otra vez. Vengo a cantarte, que tu reino baje. Que tu reino baje, que tu reino baje, que tu reino descienda, desciende aquí, desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí y llénanos. Y llénanos. Y llénanos.
llénanos. Se va, todo el dolor se va, se va, toda ansiedad se va, se va, todo el dolor se va, se va, toda ansiedad se va, se va, todo el dolor. Hoy empezamos una serie nueva de charlas acá en Somos, y lo que vamos a hacer es que vamos a estar explorando historias de personas que se encontraron con Jesús, encuentros con Jesús, y vamos a ver cómo todas tienen en común la transformación. Algo sucede en la vida de cada uno de ellos cuando se topan con Jesús. Entonces esta serie se llama Me Encontré con Jesús, literalmente se llama así, y estoy seguro que se relaciona demasiado con nuestra vida, con lo que nosotros necesitamos en este momento: encontrarnos con Jesús, dejarnos encontrar por Él y experimentar transformación en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces hoy vamos a estar en una historia en Lucas 7, pero antes de entrar ahí podemos orar y ver qué quiere hacer Dios esta noche con todos nosotros. Así que Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias porque hoy tienes un plan increíble con cada uno, con nuestras familias, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, Señor. Tienes algo importante hoy, Señor, con todos nosotros. Y te pido por favor que tu Espíritu Santo haga algo en nuestras vidas hoy, Señor. Que al escuchar esto, algo dentro de nosotros suceda, Señor. Nos despertemos a tu voz, a tu corazón, Señor. Que nuestra fe crezca. Para eso es que estamos haciendo esto, Señor. Para que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, de hablar de esto, Señor, de compartir de esto, empiece a levantar nuestra fe. Sea que nunca hayamos tenido fe en ti, Señor, empecemos a tener un poquito. Y los que ya tenemos fe en ti, Señor, empezamos a tener más y más, y cada vez podamos creer más en tu poder, en tu fuerza, en quién eres, y sintamos la libertad de invitarte en todo, Señor, porque eres nuestro Dios, Señor, y hoy queremos adorarte. Así que te pido que hagas algo hoy en las casas de todos, donde hay ansiedad, donde hay temor, donde hay angustia, donde hay pelea, o cualquier cosa que estemos enfrentando, Señor, enfermedad. Te pido en el nombre de Jesús que hoy tu presencia haga algo en todos nosotros, Señor. Acompáñanos, que podamos sentir tu cercanía. Estás cerca, Señor. Te damos gracias. Amén. Como les dije, hoy vamos a ver la historia que está en Lucas 7, del 1 al 10. Si quieren, lo podemos leer de una vez. Es la historia del centurión romano. Se llama La Fe del Centurión. Aquí nunca dice el nombre de él, simplemente se refiere a él como el centurión. Y empieza en el versículo 1 del capítulo 7. Dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó o escuchó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le conceda lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo.
Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y le digo al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Y oigan esto, el versículo 9. Al oír Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Es una historia increíble de un encuentro con Jesús, un encuentro sobrenatural con Él en medio de una situación de la vida. Y quiero que mientras estemos hablando de esto y mientras vayan pasando los minutos, tengamos una palabra presente que es asombro, estar asombrado, ¿verdad? La acción de estar asombrado. Vemos que Jesús en el versículo 9 se asombra de la fe de este hombre. Entonces, nosotros podemos sacar muchísimas cosas de esta historia, pero por favor tengamos presente esa palabra asombrado, asombro, estar en asombro. Todos hemos quedado asombrados por algo alguna vez en la vida. Por ejemplo, la sanidad de alguien. Hace un tiempo, hace unos meses, literalmente un día me metieron en un grupo, en un chat de WhatsApp, donde había gente que yo conocía y que no conocía. Y la razón de ese grupo era para orar por una niña que estaba a punto de morir y estaba pasando por una enfermedad fuertísima. Yo no conocía a esa niña, ni a los papás, ni nada, pero todos empezamos a interceder y todos empezamos a orar. Y literalmente el Señor la sacó de ahí. Eso a mí personalmente me dejó en asombro. O sea, podemos quedar en asombro por situaciones así. Podemos quedar en asombro, por ejemplo, con si hay un matrimonio en que uno ya no le ve futuro, ¿verdad? De esas familias que están destrozadas completamente y de repente, o de repente no, sino a través de un proceso o milagrosamente, empieza a restaurarse ese matrimonio. Uno dice, wow, aquí hay algo sobrenatural, estoy asombrado por eso. También a veces hay situaciones en las que uno va a un lugar o va a probar algo de lo que se supone que uno va a quedar asombrado, pero en esa experiencia, en ese lugar, en ese momento, uno queda asombrado por otra cosa que sucede ahí, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Por ejemplo, a mí me encanta una banda que se llama Foo Fighters y fui a verla con mi esposa a un concierto en el Estadio Nacional hace unos meses. Obviamente quedamos asombrados, yo quedé asombrado por esa banda que es increíble, la he escuchado toda mi vida, pero la banda que abrió, que se llama Weezer, era una de mis bandas favoritas en los 2000 y yo quedé asombrado por la banda Weezer. Yo quedé más asombrado que con Foo Fighters, no sé, pero por ahí. El punto es que iba a quedar asombrado por algo, pero quedé asombrado por otra cosa. Ese tipo de asombro también nos sucede. Y lo que vemos en la Biblia normalmente son historias así como estas que acabo de describir. Personas que se encuentran con Jesús y quedan asombrados por su poder, por un milagro o por algo que refleja quién es Él. Pero esta historia en particular, la del centurión romano, ¿verdad? Esa es diferente, es al revés. Jesús es el que está en asombro, es el que se asombra de algo que ve en este hombre. Y eso me parece demasiado interesante, demasiado importante de explorar. ¿Y por qué es que Jesús se asombra de él, de la fe de este hombre? Obviamente sabemos que nosotros como seres humanos no podemos hacer nada para que Dios nos ame más o nos ame menos, ¿verdad? Pero pensemos en un minuto, en este momento. Sabiendo esa verdad, saquemos este segundo para pensar qué significa para vos y para mí, para nosotros, tener una fe que asombre a Jesús, como la de este hombre. Tal vez es una pregunta que nunca nos hemos hecho. ¿Cómo mi fe puede ser como la de este centurión? Que Jesús diga, wow, ¿qué está sucediendo? ¿Verdad? En el corazón de esta persona. ¿Cómo es que me está viendo? Wow, es impresionante. Entonces, para responder esa pregunta, normalmente, o sea, nuestra mente corta o pequeña tal vez, pensaría que una historia que asombre, una fe que asombre a Jesús pudo haber sido mejor, o tal vez esta historia se hubiera tratado de un rabí, por ejemplo, de un maestro, de alguien que sabe perfectamente la Biblia o que tiene una teología súper buena, súper estable, súper sólida. Entonces Jesús pudo haber dicho, wow, me asombra el conocimiento y la fe que tiene este hombre. O tal vez
pudo haber sido la historia de un discípulo. Nunca está registrado que Jesús haya quedado asombrado por un discípulo. ¿Y por qué digo eso? Porque un discípulo camina con Jesús, está cerca de Jesús y tal vez pensamos que eso asombra a Jesús, ¿verdad? Pero no fue así, esta historia es diferente. De hecho, le sucede a un hombre, Jesús se asombra de un hombre que no tiene nada que ver con los caminos de Jesús. Un hombre que más bien está en un sistema que está completamente en contra de Dios. Un externo a la iglesia, como lo diríamos hoy en día. Entonces, nada más para dar un poquito de contexto, ¿qué significaba ser un centurión, verdad? Y ser un centurión lo que significaba es que era alguien que estaba a cargo de más de 100 soldados. Por eso de ahí viene la palabra centurión, ¿verdad? De centenas, sí, centenas de personas que él estaba a cargo. Él tenía autoridad sobre esos soldados. Quiere decir que él tenía poder, él tenía autoridad, él representaba algo más grande de lo que él era. Él decía una palabra y se ejecutaba, otros la obedecían y sucedía. Él tenía poder inclusive físico, ¿verdad? Porque era un soldado, él tenía fuerza, era una persona con poder, con autoridad, una posición militar. Este hombre representaba el imperio romano completo, entonces cualquier cosa que él decía había que hacerla. Entonces se me ocurre, digamos, algo para que podamos entenderlo nosotros como el ministro de Salud, como Daniel Salas, ¿verdad? Que algunos admiran, ¿verdad? Algunos de nosotros admiramos. Él se pone enfrente en esa conferencia de prensa para dar el estado de la enfermedad aquí en Costa Rica y para decir indicaciones. Y yo sigo las indicaciones que él dice, no para que él se resienta, ni para que él se ponga triste o no, ¿verdad? O para evitar un conflicto con él, no, nada de eso. Yo sigo las indicaciones por lo que él representa. Él está representando nuestras autoridades en Costa Rica. Entonces él dice, ok, hay que usar mascarillas, o hay que abrir o cerrar calles o lo que sea. Uno simplemente lo hace, no por él necesariamente. Y esa es la autoridad más o menos, o para dar un ejemplo de lo que representaba el centurión romano. Imagínense que yo me subiera a esa conferencia de prensa, yo con mi autoridad o con mi poder, yo David, y me paré enfrente de todos, enfrente de los micrófonos y diga, bueno, de ahora en adelante empiecen a usar mascarillas o ya no pueden pasar por esta calle o por la otra. Nadie me haría caso a mí. ¿Por qué? Porque yo no represento nada de autoridad en el gobierno. Entonces, ese no es mi contexto, ¿verdad? De igual manera, esto es parecido a lo que le sucede al centurión. El centurión llega a un punto, a una circunstancia donde choca con pared, donde su poder, su autoridad, toda su influencia no tiene nada que hacer para solucionar la vida de su sirviente, de su siervo, de la persona que él amaba, que él apreciaba, que dice la Biblia. Nada de su título, nada de su fuerza, nada de que la gente le obedecía o cualquier cosa que él pudiera mover los hilos podía funcionar o podía tener poder para levantar a este hombre de ahí. Entonces, este centurión llega a la realización y a decir, puña, es que no tengo poder, estoy impotente completamente. Es impresionante que este hombre llegue a esta conclusión. Entonces, creo que ese centurión llegó a un contexto, a un espacio donde ya su autoridad no funcionaba. Por ejemplo, digamos, para poner otro ejemplo, digamos que yo fuera el presidente de la FIFA, ¿verdad? Entonces, pero voy a ir a comer a un restaurante aquí en San José y tengo que parquearme enfrente del restaurante. Aunque yo sea el presidente de la FIFA o quien sea, yo no me puedo parquear donde quiera. Yo me tengo que someter a la autoridad del guachimán que está ahí en la acera, el que está cuidando la acera. Igual, aunque yo sea un padre de familia aquí en la casa y mis hijos tengan que obedecer mis indicaciones acá en la casa porque están en un proceso de formación, entonces yo represento autoridad para ellos o lo que sea, esa autoridad o ese poder no lo puedo llevar a la calle a parquearme ahí porque ahí estoy bajo otro contexto, bajo otra autoridad. Eso fue lo que le pasó y lo que nos pasa a muchos de nosotros. Llegamos a un punto donde cualquier movida que nosotros podamos tener, cualquier
patas o influencia o networking o lo que sea que podamos mover con nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestros títulos, llegamos a esos puntos donde no se puede hacer nada. Esa fue la situación donde llegó el centurión romano. Todos hemos llegado a estas situaciones, a estos momentos. Tarde o temprano chocamos con esa realidad. Chocamos con la pared. Y entre más va avanzando la vida, esto es algo importante, más nos vamos dando cuenta de que no somos tan poderosos como creemos ser. O sea, literalmente la vida misma nos va demostrando eso, nos va demostrando que no tenemos el poder que creíamos tener. Por ejemplo, la enfermedad se encarga literalmente de revelarnos nuestra imposibilidad, nuestra impotencia. El solo hecho de envejecer nos revela nuestra impotencia. Nuestros hijos nos revelan nuestra impotencia. Siempre cuento esto, pero cuando nuestro hijo Klaus estuvo en el hospital, literalmente lo llevamos muy enfermo y ese mismo día los doctores dijeron, no, nos los dejamos en cuidados intensivos y vengan hasta mañana. Ese momento con mi hijo, ese momento con él, esa enfermedad o lo que sea, revela impotencia total. La vida se encarga de llevarnos a esos puntos. Así es. Entonces, saquemos un momento. Ahorita, ya sacamos el momento para pensar en la palabra asombro, sacamos el momento para pensar cómo se ve una fe que asombre a Dios, ¿verdad? A Jesús. Y ahora podemos sacar un momento y revisar dentro de nosotros y pensar qué está fuera de control en nuestra vida. ¿Qué en nuestra vida, en este justo momento, no podemos hacer nada al respecto? Y somos completamente impotentes, donde ya no hay gasolina, donde ya no hay más poder, donde está fuera de control. Tengámoslo en mente mientras seguimos hablando lo que el Señor nos quiere decir con esta verdad. Porque cuando llegamos a esos puntos, a esas calles sin salidas, literalmente, tenemos dos opciones, literalmente. Y una es seguir forcejeando con nuestras fuerzas, seguir intentando mover cielo y tierra, ¿verdad? Y la otra es ir a Jesús, como lo hizo este centurión. Este centurión tal vez pudo haber creído que, no sé, que con su poder hubiera tratado de hacer algo para ayudar a este mae, pero no lo logró. ¿Y qué hizo él? No agarró ese camino, sino agarró el camino de ir a Jesús. Al recibir su poder, en otra postura completamente. Y de hecho en el versículo 3, aquí está, dice, como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Jesús, vean lo que pasa más adelante, incluso en el versículo 6, dice, así que Jesús fue con ellos. Versículo 6, Jesús fue con ellos. Es impresionante, aquí es donde la historia cambia completamente. Este centurión toma esa vía, ¿verdad?, de ir a Jesús, en vez de hacer las cosas a su manera. Y lo que sucede, ¿qué fue? Jesús escucha la petición de este mae. Jesús escucha la petición de este hombre, la necesidad. ¿Y qué hace Jesús? Va. Escucha y va. Se mueve hacia él, se mueve hacia nosotros. Escucha la necesidad, lo vemos y ahí va. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra vida creyendo que estamos sin un Dios que nos escucha y que va hacia nuestras necesidades y que sabe cuál es nuestro clamor y sabe cuál es nuestra imposibilidad. Pero esto es un buen recordatorio para saber que nuestras oraciones no pegan en el techo y no se quedan ahí en el cielo raso y que no estamos orando al viento y a las energías o a algo, digamos. Hay un Dios vivo, una persona que escucha y que así como él recibió este mensaje del centurión por medio de otros, él dijo, ok, voy para allá y se vuelve y va hacia la necesidad del centurión. Como vimos la semana pasada, ¿verdad? Tenemos un Dios cercano, un Dios que se mueve hacia nosotros. Entonces, vean lo chido de esta historia también, cuando Jesús va hacia el centurión,
sucede otra cosa impresionante, importantísima, que es que Jesús, ojo que aquí nos están mandando mensajes de texto, no hay WhatsApp, no hay nada de eso, o sea, tienen que mandar mensajeros y, ¿verdad? O sea, aunque sea una distancia corta, tienen que hablar entre ellos, entonces mandan gente. Entonces, cuando Jesús va en camino hacia donde el centurión, eso se ve como entre el versículo 6 y el 9, el centurión escucha que Jesús viene y le dice, no, dígale que suave un toque, que pare un momento y envíenle este mensaje, que ni siquiera entre a mi casa, que ni siquiera llegue a donde yo estoy porque yo no soy digno, porque yo no tengo la capacidad de contener su presencia ni siquiera en mi casa. Entonces yo estoy seguro y tengo la certeza de que con solamente que Él hable una palabra y diga algo, algo va a suceder. Y eso es poderoso porque me trae a esta pregunta. Porque ahí fue cuando Jesús dijo, wow, ¿verdad? Se asombra. Entonces, ¿por qué es que Jesús queda tan asombrado por este hombre? ¿Qué fue lo que asombró a Jesús de este hombre? Y leyendo el texto se pueden sacar varias razones por las cuales Jesús pudo haber quedado asombrado de este hombre. Y una de ellas es que cuando llegan a decirle a Jesús, en el versículo, vean esto, en el versículo 4, que llegan los que él envía, ¿verdad? Los dirigentes judíos, el centurión los envía para decirle que vayan. El versículo 4 dice, cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga, ¿verdad? Estos tipos están tratando de convencer a Jesús que bajo el título de él como centurión, como persona que hasta ayudó a construir o construyó la sinagoga, él merece que Jesús vaya. Él merece por sus títulos, por su inteligencia, por su fuerza, que Jesús haga un milagro. Eso es lo que estos hombres creen. Pero a Jesús lo que le asombra es que este hombre centurión no cayó en ese patín, no se fue en ese patín, porque él pudo haber dicho, puña, yo les hice la sinagoga, yo tengo un montón de cosas, yo puedo decirle a Jesús y Jesús puede llegar a ayudarme porque me lo merezco. Pero este hombre no toma ese camino. Este hombre toma el camino opuesto, contrario. De alguna manera, él entiende que Jesús bendice porque quiere bendecir. No porque uno se lo merezca o porque uno crea que uno tiene un título, una capacidad necesaria, una característica importante para merecer el favor de Dios o para merecer la bendición de Dios o un milagro de parte de Dios. Entonces Jesús llega y dice, ¿quién es este? En su mente se asombra y dice, ¿quién es este que entiende que yo soy bueno? Que yo puedo bendecirlo sin nada a cambio, que simplemente por mi bondad y por mi amor yo puedo hacer algo por él. Y le alegra a Jesús, le asombra a Jesús. El mismo centurión no se pone ningún título encima de merecedor. Y muchos de nosotros a veces creemos eso, que porque somos bendecidos por Dios por causa de lo que hacemos o por lo que no hacemos, ¿verdad? Por causa de nuestra disciplina, entonces Él nos bendice, nuestras disciplinas espirituales. Por nuestro buen conocimiento teológico, entonces Él nos bendice. Por ser personas impecables y tratar de ser impecables y ser los mejores y hacer las cosas, ¿verdad?, perfectas, con un perfeccionismo increíble para agradar a Dios. Creemos que Él nos va a bendecir por eso. Y eso es un poco lo que explicaba la semana pasada, de que eso es una visión de Dios, es una forma en que tenemos de Dios como si estuviéramos haciendo un contrato con Él, como si por nuestra forma de ser o nuestra forma de comportarnos Él da algo a cambio. Yo sé que yo insisto demasiado en esto y taladramos demasiado en esto y es porque está escrito muchas veces en la Biblia, pero es que es la manera en que podemos comprender la gracia de Dios. Y si nosotros logramos comprender la gracia de Dios, de que realmente no necesitamos ser o hacer cosas para que Él nos ame, vamos a vivir en descanso, vamos a vivir tranquilos, no vamos a ser esclavos. Esta verdad nos va a hacer libres completamente. Entonces a veces inclusive pensamos, bueno, hoy esto es demasiado superficial, estúpido lo que voy a decir, pero es como,
Hoy en la mañana, hoy tuve un gran devocional con Dios, súper chiva, lindísimo, sentí su presencia, entonces agarro el carro, tengo que hacer una vuelta en multi y entonces me di, porque pasó eso hoy en la mañana, entonces hoy fue un buen día y me tiene que salir un buen parqueo y no tengo que esperar nada y va a estar el parqueadito listo para mí ahí, porque hoy pasé un gran devocional con Jesús, un gran rato con Jesús. Tratemos de traspolar eso a las demás situaciones de nuestra vida. Muchas veces vivimos engañados de esa manera. O yo doy mi diezmo y porque además doy buen diezmo, o porque soy un gran voluntario y hago las cosas bien, me merezco que Jesús haga algo por mí, multiplique esto por mí, haga algo por mí. Y no comprendemos que las bendiciones de Dios vienen por gracia, porque Él quiere, porque Él es bueno, porque Él bendice, porque Él ama, porque Él regala, porque Él es así. No por mí, por Él. ¿Y por qué puedo afirmar esto yo así? Bueno, además de que la Biblia lo dice, pero por lo menos yo he pasado tiempos, y yo sé que tal vez muchos de ustedes, con una devoción así increíble, buscando a Dios, abriendo la Biblia todo el tiempo, todo el día, asombrado por su presencia, buscándolo, adorando, etc. Pasando tiempo con Él, bendiciendo a otros, amando a otras personas, etc. Pero también han pasado muchos días, muchas semanas, en las que ni siquiera sé dónde está la Biblia en mi casa. No la encuentro, ni siquiera porque no la he abierto. Y esa es la verdad. Bueno, espero que no sea el único. Yo creo que muchos de nosotros pasamos por eso. Y que no la abrimos. Y que de repente decimos, sí, puña, no, ya han pasado varias semanas y ni siquiera he orado. Y ni siquiera he orado por la comida. ¿Y saben qué? Yo he estado ahí, estoy ahí, paso mucho tiempo ahí. Y Jesús bendice. Y Jesús me ama. ¿O soy el único que ha experimentado eso? Sigue bendiciendo, sigue amando, sigue abrazando, sigue recibiendo gracia sobre gracia. Y esto no es una invitación a dejar de leer la Biblia, porque de hecho todo lo que estamos hablando de aquí viene de la Biblia. Es su palabra. No es una invitación a decir, bueno, ya no hay que buscar de Dios porque Él me ama igual o lo que sea. Quienes hemos buscado a Dios y hemos abierto la Biblia y hemos pasado tiempo en intimidad con Él, sabemos la riqueza y el poder y el alimento que hay. De vida o muerte, literalmente. Pero aún así, Él nos ama igual. De cualquier manera. Y necesitamos comprender esto. Y esto es lo que el centurión comprendía. Que Jesús bendice, que Jesús llega, que Jesús, sin importar nada, Él puede hacer algo. Porque el amor de Jesús es un amor divino, es un amor diferente, es un amor sobrenatural, celestial, diferente al de nosotros. Entonces, lo que puse aquí es esto. Sí, que al entender esto, podemos empezar a vivir una vida diferente, literalmente. Podemos empezar a ver la vida diferente. Ya no tenemos que volver a preguntarnos cuando las cosas nos salen mal o cuando no salen como nosotros las esperamos, ya no tenemos que andar pensando tan siquiera como cosas como ¿y qué será que Dios está enojado conmigo? ¿Qué será que no me está viendo? ¿Qué será que no entiende lo que estoy pasando? Dios empieza a liberarnos de ese tipo de cosas. Dios quiere liberarnos de esas muletillas. Dios quiere liberarnos de todas esas cadenas de que no nos dejan vivir como hijos o hijas amadas del Señor, sino como esclavos, como personas que vienen acarreando todo, como si todo fuera increíblemente pesado y no pudiéramos vivir en paz. Entonces, a veces vivimos como, ¿se acuerdan ese juego, verdad? Que cuando uno agarra una flor y me ama, no me ama, me ama, no me ama, ¿verdad? A veces vivimos así como, bueno, hoy fui a la iglesia, no sé, y levanté mis manos, adoré o lo que sea, me ama. Hoy, estaba muy cansado, no fui, no me ama. Estoy poniendo ejemplos súper X, pero muchas veces así. Hoy oré por alguien y fui súper tuanis con alguien, me ama. Hoy estuve súper gruñón y no fui amoroso con nadie, no me ama. Y así pasamos toda la vida. Me ama, no me ama, me ama, no me ama. Qué esclavitud más fuerte, qué esclavitud más grande. El centurión, por el contrario,
creía que si cualquier cosa buena podía pasar, venía de parte de Dios y por gracia infinita, por gracia radical, no por ningún merecimiento. Y para terminar, creo que hay otra cosa y que estoy seguro que le asombró a Jesús de esta fe del centurión. Y era que este hombre no era un hombre creyente, no era alguien, el clásico persona de iglesia, sino que era alguien que estaba fuera del contexto de la iglesia. Y literalmente ahí en el texto que acabamos de leer, dice que él construyó la sinagoga para el pueblo, para los judíos ahí, ¿verdad? Entonces, él tenía que ir seguramente a supervisar esa obra y tenía que ver qué estaba pasando ahí y todo. Y seguramente escuchaba conversaciones de hombres de Dios y mujeres de Dios, de gente que estaba ahí. Y de alguna manera, porque la Biblia no lo explica, pero de alguna manera él entendía o había escuchado o había leído, tal vez en una de esas conversaciones o lo que sea, de un Dios creador, capaz de que con una sola palabra de él, algo creativo iba a pasar. Entonces, esto me llama mucho la atención porque no sabemos cómo, como dije ahora, no sabemos cómo él entendía eso. Pero cómo conecta él que ese Dios del Génesis, que seguramente escuchó, que con su boca, con su palabra, había creado las galaxias, había separado los mares de la tierra y la luz de la oscuridad y un montón de cosas más con solo sus palabras. ¿Cómo conectó él que ese mismo Dios andaba en forma de hombre en la cuadra siguiente caminando por ahí? Ese Jesús carpintero normal que andaba por ahí con sus discípulos, ¿cómo conectó él que él era Dios? Ese hombre, y vio más allá de lo que se ve físicamente. Entonces eso es maravilloso y ahí siento que Dios se asombró, Jesús se asombró como, y wow, ¿cómo entendió este hombre? ¿Cómo logró entender que yo soy el mismo que puedo hacer algo en su vida con una sola palabra, de una manera sobrenatural? Y eso asombró a Jesús, esa fe asombró a Jesús. Después el centurión dice, yo soy un hombre que sabe lo que es tener autoridad, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa parte que acabamos de leer? Yo sé lo que es decirle a uno de mis siervos que haga algo y que se mueva y que me obedezca. Cuando el centurión dice esto, Jesús se queda como, wow, él está conectando, él está entendiendo que yo tengo ese poder, que yo tengo esa autoridad, al igual que él en su contexto. No sé si me explico, pero esa conexión es profunda. Esa conexión que Jesús se asombra, esa conexión que este hombre logra hacer, es poderosísimo. Él sabe que Jesús no es solo un carpintero, que no es solo un maestro, que no es solo un profeta que anda por ahí, o un hombre sabio. Él sabe que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Este hombre que no tiene nada que ver con el contexto cristiano, que más bien por definición está en contra del cristianismo. Entonces ya para cerrar esta historia, yo siento que nos invita, en primer lugar, como hablamos toda la primera parte, a confesar nuestra impotencia, que no tenemos poder, que llegamos a puntos donde nada de lo que somos, de lo que representamos, de lo que tenemos, de nuestros títulos o cualquier cosa, poder, plata, salud, lo que sea, puede hacer nada, puede hacer algo al respecto. Llegamos a esos momentos de la vida. Entonces, esta historia nos invita a confesar esa impotencia, nuestra falta de poder. Y también nos recuerda que es que a muchos de nosotros nos cuesta pedir ayuda, ¿verdad? Y yo siento que este pasaje nos invita a bajar el orgullo y a pedir ayuda, ¿verdad? Porque a veces, porque si lo vemos en este contexto del centurión, o sea, él tuvo que bajar la guardia y él sabía que ni siquiera podía ir a darle el mensaje a Jesús, ¿verdad? Él solo, él tuvo que pedirle ayuda a otros para que fueran a llevarle el mensaje. Él tuvo que pedirle ayuda a Jesús, él bajó la guardia
Nosotros andamos demasiado acostumbrados, muchos de nosotros, a no pedir ayuda, a llegar hasta que las situaciones nos agarren hasta aquí, hasta el cuello. Estamos metidos tal vez en una infidelidad, estamos metidos en una adicción profunda, estamos hasta aquí con nuestras finanzas, estamos con un matrimonio destrozado, nos estamos llevando mal con los hijos, póngale nombre, estamos enfermos inclusive, y nuestro orgullo no nos hace capaces de pedir ayuda, como lo hizo este centurión. Entonces, creo que este pasaje es una invitación a pedir ayuda, a que sí podemos pedir ayuda. Si alguna transformación vamos a experimentar en nuestra vida, viene por medio de la confesión, viene por medio de confesar que estamos necesitados, que estamos quebrantados. Y literalmente me gusta mucho porque los 2 primeros pasos de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, ¿verdad?, son estos. Dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol o ante otras sustancias, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ese es el número 1. Y el 2, que llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, que podría devolvernos el sano juicio. O sea, confesamos nuestra impotencia, nuestra falta de poder. ¿Para qué? Para que un poder superior nos dé ese poder. Esa es la invitación de este texto, de este mensaje del centurión, que no tenemos poder. Entonces, nada más antes de orar, quiero invitarte a pensar dónde hemos estado tratando de arreglar, de resolver, donde sabemos que ya no podemos hacerlo, donde sabemos que ningún poder humano, ninguna capacidad puede lograrlo. Algo que veo en este texto es que el centurión tal vez no tenía una relación muy estrecha con Jesús, ¿verdad? Tal vez él no estaba tan cerca de Jesús, no lo conocía. No hablaba directamente, no dialogaba con él, pero sí tuvo suficiente humildad y tuvo suficiente corazón suave para compartir su dolor y su urgencia con otras personas. Entonces, la fe que asombra a Jesús no solamente es que él reconoce, ¿verdad?, que Jesús tiene poder para hacer algo, sino que reconoce su impotencia y que tiene una fe, que tiene tanto coraje como para confesar su quebranto y su impotencia a otras personas. Y ese es el tipo de fe que estamos viendo aquí, que asombra a Jesús. La fe que confía en Jesús, porque es relativamente fácil en lo íntimo encerrarse en un cuarto y decirle, Jesús, confío en vos y aquí está esto, te llevo esto, salir de la puerta y ponerme la máscara y ponerme el traje de que mi vida está resuelta y está todo bien delante de otras personas. Pero esta fe que convence, esta fe que asombra a Jesús, es una fe que confiesa delante de Jesús su necesidad, su quebranto, pero también tiene la valentía y el coraje para confesárselo a otras personas. Y yo quisiera, y yo sé que lo somos, aquí en Somos, esta comunidad, debería ser y es el lugar seguro para que nosotros podamos llegar y confesar nuestras cargas y confesar nuestros quebrantos. No puede haber un lugar más seguro que una comunidad de fe, que una iglesia o como quieran decirlo. Es ahí donde deberíamos encontrar esto, en la iglesia. Entonces yo quiero motivar a todos los que somos de Somos, a todos los que somos de Somos, que cada día vayamos convirtiendo este espacio de Somos en un lugar, en una comunidad donde la gente, donde nosotros, donde todos podamos llegar y venir con seguridad y ser nosotros mismos y podamos confesar nuestras luchas sin ser juzgados, sin que se asusten por eso. Como por ejemplo que llegue alguien a confesar que está en depresión profunda y que llegue cualquier persona y le diga como, ¿qué? ¿No he logrado salir de eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y esto. No, nada de eso. Sino que sea un lugar donde hay empatía, donde hay amor, donde hay brazos abiertos. Y todo esto nos lo enseña este pasaje. Solo necesitamos un poquitito de fe, como el centurión. Es lo que el Señor nos dice en la Biblia, ¿verdad? Cuando nos dice lo de la semilla de mostaza, realmente eso es lo que necesitamos. Entonces, lo opuesto a la fe, ¿verdad?, es no creer.
literalmente, no es la duda. De hecho, la duda es como más bien el terreno donde uno planta esa semillita de fe. La duda y la fe van de la mano, literalmente. Entonces no nos sintamos culpables o juzgados o mal si tenemos dudas. La duda es el terreno donde se siembra la semilla de mostaza. No son enemigos. Más bien hoy, si tenemos dudas, ¿verdad?, de ese poder de Dios y seguimos lidiando y batallando con nuestras propias fuerzas, más bien entreguemos esa semilla de mostaza y la ponemos ahí en ese terreno de la duda y creamos con fe, como lo hizo este centurión, literalmente, que con solo una palabra, que con solo su presencia, que con solo saber que Dios va a hacer algo, Él lo va a hacer, ya está en movimiento hacia nosotros. Entonces hoy, pensemos en todo esto, pensemos en esos lugares de nuestra vida en los que están fuera de control y creemos que no va a pasar nada y creemos que tenemos que seguir con nuestras fuerzas y sembremos en esos lugares esa semilla de fe, ese poquito de fe que necesitamos. Solo un poquito de fe es lo que necesitamos, literalmente un poquito de fe. No creamos que Él está esperando que wow, aquí está todo, creo todo sin ninguna duda de que vos estás haciendo algo y que no sé qué. No, un poquito de fe. Y Dios, como al centurión, se va a volver Jesús y ya viene en camino hacia nosotros, aunque no lo sintamos. Entreguemos esos lugares, abramos un poquitito esa puerta. Con solo que abramos un poquitito la puerta, Jesús va a entrar y va a hacer algo. Entonces, oremos. Señor, te entregamos todos esos lugares donde, como el centurión romano, su poder, su inteligencia, su autoridad, su talento, su trasfondo, su título no tenía poder, no podía hacer nada al respecto, Señor. Y yo no sé cómo se ve eso en la vida de nosotros, no sé si es en el matrimonio, no sé si es en la salud, no sé si es en las finanzas o lo que sea que estamos pasando, relaciones quebrantadas o nuestra relación contigo, Señor. Hoy queremos tener un poquitito de fe y abrir un poquito esa puerta y creer que vos puedes hacer algo con solo una palabra y que ya vienes en camino a nosotros, Señor. Y qué increíble saber todo lo que nos puedes enseñar a través de esta historia, de este encuentro, Señor, con este centurión. Estoy seguro que ya cuando venían de vuelta y vieron que ya el siervo estaba sano, la vida de este centurión, o sea, este hombre siervo ya fue sano y cambió su vida, pero la vida de este centurión nunca más fue igual, fue completamente transformada por el amor, por el poder de Dios y por una fe que asombra y por un Dios que se asombra de esa fe. Así que te damos gracias, Señor, y te pedimos que hagas algo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando las olas se levantan, tu voz es más fuerte. Puedo ver que en la tormenta se calma. Mis ojos ven al Rey. Durante la prueba puedo conocerte. Me aferro a tus brazos. Eres todo lo que anhela mi alma. Mis ojos ven al Rey. De todo mi pasado has hecho maravillas y no te detendrás. Dejo el temor a un lado, tus planes son de bienestar y esperanza.
de todo mi pasado has hecho maravillas y no te detendrás. Dejo el temor a un lado, tus planes son de bienestar y esperanza. Hola, muchas gracias por haberse conectado a YouTube. Les recordamos que se pueden suscribir al canal de Somos en YouTube y que nos pueden seguir en las diferentes plataformas o redes sociales para ser generosos con lo que Dios nos ha dado y con este proyecto tan lindo de dar a conocer a Dios a las diferentes personas. Pueden hacer transferencia o Simpe móvil. Y nos pueden visitar en www.somoscr.org. Gracias, chicas, despídanse de todos. Adiós.